Saludos colegas, un placer comunicarnos con ustedes desde la corresponsalía esquina 500 del Sistema Informativo de la Televisión Cubana para abordar lo ocurrido durante la huelga del 9 de abril de 1958 a propósito de cumplirse hoy 60 años de aquel acontecimiento histórico. Lo hacemos desde el punto de vista de la investigación y el conocimiento. Por eso tenemos aquí a un eminente investigador, historiador y profesor de la Universidad de Oriente. Bienvenido, doctor Reinaldo Suárez. Gracias, Cusco, por la invitación del Sistema Informativo. ¿Existían las condiciones en Cuba para llevar a cabo una huelga como la del 9 de abril? Yo te diría que sí. En mi apreciación personal sí las había. Ahora, me gustaría que hiciéramos un ejercicio de pensamiento antes. A partir de una situación que yo me he encontrado a lo largo de mi vida como investigador. Y es que nunca me he encontrado el máximo de condiciones creadas para cualquier evento insurreccional por parte de los revolucionarios cubanos. Eso no se ha dado nunca. Si te vas al 10 de octubre de 1868 te vas a percatar que Carlos Manuel de Céspedes inicia la insurrección en situación muy precaria. Si te vas a 1895 te enfrentas a la misma situación. Después del desastre de la Fernandina, Maceo, Martí y Gómez inician la revolución en Cuba en condiciones además muy precarias también. ¿Cuáles son las condiciones del 26 de julio de 1953 para lograr al fin el propósito? Es de una precariedad extraordinaria. Hay que recordar solo el auge del movimiento insurreccional en Santiago de Cuba, que puso en jaque a la dictadura el 30 de noviembre, o la noche de las 100 bombas en La Habana, sin un solo detenido, sin un solo revolucionario muerto, que paralizó a la capital del país. El movimiento obrero se ha articulado a lo largo y ancho del país y se ha creado incluso una fórmula, el Frente Obrero Nacional, que comienza a tener participación de sectores más allá del movimiento 26 de julio. Pasa lo mismo en el Frente Estudiantil, se ha creado el Frente Estudiantil Nacional y ha logrado articular digamos a los estudiantes secundarios y universitarios cubanos en algún grado, y ha logrado a partir del mes de febrero desencadenar una huelga estudiantil que se sostiene todavía en el mes de abril. Lo mismo sirve para los sectores cívicos y religiosos que se han nucleado en el Frente Cívico Revolucionario, que el movimiento ha logrado también poner en función de, digamos, del propósito huelguístico. Se han creado las milicias urbanas y por tanto la dictadura está en aprietos. Si nos vamos a la zona rural, la columna guerrillera que ha nacido en la Sierra Maestra se ha multiplicado en el mes de marzo. Ya tenemos 3 frentes guerrilleros y una columna móvil operando en los llanos del Cauto, pero hay presencia guerrillera también en otras provincias del país. Por tanto, la dictadura tiene un grado de dificultad mayor. A esto habría que sumarle la existencia de otros grupos de oposición, algunos como del director revolucionario, que tienen una presencia armada tanto en las ciudades como en el campo. Por tanto, la dictadura tiene una situación de jaque. A esto habría que incorporarle algunas cuestiones de orden subjetivo, y es el estado de efervescencia revolucionaria y cívica que hay en el país, donde ya hay sectores de la vida económica, sectores profesionales y sectores religiosos que están dispuestos a plantarle cara a la dictadura y exigirle la renuncia al dictador Fulgencio Batista. El Congreso de los Estados Unidos le ha decretado un embargo de armas al gobierno cubano. Hay precedencia de huelgas exitosas, parcialmente, que prueban la vitalidad, la posibilidad revolucionaria de una huelga general. Te diría más, en la acumulación de factores psicológicos que operan a favor de que se intente derrocar a la dictadura a través de una huelga general, no debemos desdeñar para nada una experiencia extranjera que ha ocurrido el 23 de enero en Caracas, en Venezuela, cuando una huelga y una insurrección cívico-militar ha derrocado al dictador Pérez Jiménez. Por tanto, Batista se siente asustado. Pero se quería paralizar el país y no se logró. Se pretendía derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista y tampoco se consigue. No le demos más vuelta. ¿Fue la huelga del 9 de abril un fracaso? Sí. En este tipo de acontecimientos, de hecho, no hay una fórmula matemática que permita cuantificar cada circunstancia cuánto aporta al resultado, al fracaso.
Y me atrevería incluso a decirte algo más. La historia de la revolución está jalonada de fracasos, algunos convertidos en victoria, otros no. El asalto al cuartel Moncada fue un fracaso, que se convirtió en victoria política en buena medida por la capacidad divulgativa, propagandística que tuvo después Fidel. Fue un fracaso parcial el 30 de noviembre, el alzamiento del 30 de noviembre en apoyo al desembarco del Granma y el desencadenamiento de la insurrección en el país. Fue un fracaso el 5 de diciembre, Alegría de Pío, el 13 de marzo. Cusco, yo tengo la percepción de que se carga mucho la mano en torno a la huelga general del 9 de abril. Quizás la causa puede estar determinada en lo ambicioso que era el plan. Y hay un factor del que casi nadie habla, y yo prefiero mencionarlo de primero: la capacidad represiva de la dictadura. La capacidad de destruir huelga que Batista tenía. Había derrotado la huelga de marzo del 35 y derrotó la huelga general de abril de 1958. La huelga es convocada por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio como organización que pretende el derrocamiento de la dictadura y la administración de la victoria popular y revolucionaria. Pero aquí hay un elemento que no podemos perder de vista. Esto significa que las demás organizaciones de oposición o las demás organizaciones revolucionarias no van a ser convocadas a participar directamente como organizaciones en la huelga, sumando a sus hombres y sus medios, sus armas. Hubo dentro del aparato obrero del movimiento 26 de julio una actitud sectaria en determinados cuadros que impidió que muchos cuadros obreros de otras organizaciones que estaban en posibilidades y disposición de sumarse a la huelga no lo hicieron, y por tanto esto afecta al sector obrero y es un factor de naturaleza profunda. Es esencial porque se pierden cuadros revolucionarios y se pierde el momento, digamos, sismático desde el punto de vista emotivo, y eso tiene una implicación. Hay algunas cosas que son objetivas. El armamento con que se pensó contar no llega a tiempo y por tanto no se puede contar con ese armamento. Y te diría que hay un factor al que no se le presta atención, para mí tiene mucha importancia, y esto tiene relación con la primera de las preguntas que me hiciste. El movimiento 26 de julio ha acumulado energía revolucionaria, fuerza, pero quizás no la suficiente, y se sobrevaloraron las propias fuerzas del movimiento. Esto, como se puede ver, de distintas maneras, pero prefiero centrarme en una. El movimiento 26 de julio acababa de crear dos frentes guerrilleros, pero no estaban consolidados, llevan apenas casi un mes en operaciones en los nuevos territorios, y cuando están apenas reconociendo estas áreas de operaciones guerrilleras, van a abocar sus fuerzas a tratar de apoyar la huelga. Y la limitación de las fuerzas guerrilleras, por supuesto que son fuerzas que están limitadas todavía en lo militar porque no se han desarrollado lo suficiente, se puede apreciar perfectamente cuando estas fuerzas guerrilleras van a tener un papel suplementario de apoyo a la huelga y no van a participar decisivamente en tratar de conseguir el éxito del movimiento huelguístico. Ya en Santiago de Cuba, René Ramos Latour y un grupo de hombres del movimiento 26 de julio deciden entonces atacar el cuartel de Boniato y luego se incorporan a la Sierra Maestra, precisamente al segundo Frente Oriental Fran País. ¿Qué pasó si en la ciudad había que apoyar con acciones? Este episodio en particular que me comenta de la decisión del comandante Daniel René Ramos Latour, jefe nacional de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio, del día de inicio de la huelga, de extraer de la ciudad a buena parte de los mejores combatientes, los más fogueados, con el grueso del armamento o el mejor armamento del que disponía el movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, atacar el cuartel rural de Boniato y alzarse ese día en la Sierra de la Gran Piedra, es un error. Hombres y armas debían ser concentrados para la acción de paralización del país, y evidentemente afectó que la huelga no prendiera lo suficientemente en Santiago de Cuba
donde apenas en cerca de 48 horas se pudo paralizar la ciudad. Una ciudad que en otras ocasiones, como en la huelga espontánea de agosto de 1957, había logrado paralizar esta urbe durante casi una semana. La huelga no fue un éxito, pero marcó el destino posterior del país. ¿Cuál es su apreciación? A lo largo de la historia, la revolución está hecha de muchos reveses, y la virtud fue levantarse en cada uno de ellos. El saldo, el fracaso es muy doloroso, porque se salda con cerca de 100 combatientes muertos entre combatientes urbanos y guerrilleros. Se salda con la desarticulación en buena medida del aparato clandestino. El saldo de la huelga es el exilio o la dispersión de muchos combatientes. Te diría más, el más nefasto de los saldos de la huelga del 9 de abril es el bajón de ánimo, el desánimo que le entró a mucha gente que creyó que la dictadura no era derrocable, que Batista se había consolidado en el poder. Y Batista comete un error de cálculo. Cree llegado el momento de derrotar de manera estratégica o de manera definitiva la revolución. Y es cuando entonces construye la ofensiva del verano de 1958 contra lo que cree que es el punto donde debe dar la estocada final a la insurrección cubana. Y Fidel tiene la virtud, primero, de atraer hacia sí a muchos de los compañeros dirigentes que habían y combatientes que habían estado involucrados en la huelga del 9 de abril, levantarles el ánimo a ellos, reorganizar el movimiento 26 de julio en las ciudades cubanas y sobre todo preparar a la guerrilla para desde un cambio táctico de movimiento a guerra de posiciones, derrotar la ofensiva de verano, desencadenar una contraofensiva general, invadir con sus columnas todo el oriente, todo el centro e incluso operar en la zona occidental, poner en punto de mata a la dictadura y en el momento crítico, en el momento final, cerrar con una huelga general revolucionaria para garantizar el triunfo de la revolución frente a los planes y maniobras de Batista y de los norteamericanos de torpedear o neutralizar el triunfo de la revolución. Muchísimas gracias, doctor, por sus apreciaciones para este espacio informativo. Desde aquí, desde la corresponsalía Esquina 500, hemos tocado la historia desde muy cerca. Adelante, nuestro estudio central.